Hola queridos aprendices SENA, bienvenidos a este segundo video de nuestro curso Costos y Presupuestos para Edificaciones 1 Generalidades. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las actividades 2, que son los costos en la construcción. Mi nombre es Faride Jairo del Castillo, soy tutora virtual para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia. Las temáticas de este video son las siguientes. Tendremos un momento de reflexión con un video muy interesante donde trabajaremos la parte del ser del estudiante SENA. Luego veremos el cronograma de estudio, luego iremos a la parte teórica de la conferencia y finalizaremos con las actividades a realizar. Así que vamos manos a la obra a visualizar lo que tenemos programado para esta charla. Voy a compartirles este video y ya regreso. A todos nosotros se nos ha olvidado cómo desenchufar, cómo desconectar. Se nos ha olvidado cómo desacelerar, cómo ralentizar. Y esto no nos sorprende porque este es el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Un mundo obsesionado con la rapidez, con conseguir siempre más y más cosas en menos y menos tiempo. Para muchos de nosotros, cada momento del día ahora pasó a ser una carrera contra reloj. Cerca de mi casa en Londres, hay un gimnasio que ahora ofrece un curso nocturno de speed yoga, o sea, yoga rápido. Y esto es para los ejecutivos estresados que quieren saludar el sol y doblarse en la postura del loto, pero quieren hacerlo en 5 minutos en lugar de 1 hora. Se nos hace necesario un shock, ¿no? Una llamada de atención, algo que nos haga ser conscientes de que hemos perdido la capacidad de frenarnos, ¿no? De pisar el freno, y que esto nos está haciendo daño. Y para mucha gente esta llamada de atención llega en forma de enfermedad. Un día el cuerpo dice, no aguanto más este ritmo. Mi llamada de atención llegó cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Entonces entraba a su dormitorio al final del día, me sentaba en su cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, ¿no? Saltándome renglones, párrafos, páginas enteras, pero nunca funciona, ¿verdad? Porque estos chicos conocen los textos de memoria. Entonces mi hijo siempre me pillaba, me decía, che, papá, ¿por qué hay solo 3 enanitos en el cuento esta noche? ¿Qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro llamado Los cuentos para dormir, ¿no? En 1 minuto. O sea, Blancanieves, los cuentos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, en 60 segundos. Y al escuchar hablar de eso me dije, wow, qué buena idea. Yo tengo que conseguir ese libro ahora mismo, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente, ¿no? Fue como casi una epifanía. Me dije, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y para mí fue un momento de profunda revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula. La cabeza estaba enloquecido, de que estaba arruinando mi vida con esta adicción a la prisa. El movimiento slow consiste en hacer las cosas a la velocidad justa, correcta o adecuada para cada momento. Claro, hay momentos para ser rápido, pero hay otros momentos para ir un poco más lento. Significa privilegiar la calidad, la cantidad. Hoy por hoy estamos tan atrapados en la enloquecida rutina diaria. Estamos tan marinados en esta cultura de la velocidad y de la prisa que con mucha frecuencia perdemos de vista el enorme daño que nos está ocasionando toda esta prisa, estimulación, multitasking, distracción, impaciencia, velocidad, en todos los aspectos de nuestras vidas. El daño que le hace a nuestra salud y a nuestra dieta, a nuestras relaciones afectivas, familias, comunidades, escuelas, y también el daño que le hace a nuestra capacidad de trabajar, de innovar, de crear, de pensar, de reflexionar. Estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla.
Bueno, queridos aprendices, ese es el video con que iniciamos esta segunda conferencia del curso. La idea es invitarlos a detener un poco el afán en el que vivimos y focalizarse en sus metas, en sus sueños, en cómo pueden trabajar para lograr la certificación de este curso, por ejemplo. Los invito a que cada uno saque su reflexión de este video que les compartí, interiorice un poco qué quiere decirle en este momento de su vida y ojalá les permita hacer cambios que los lleven por el camino que cada uno desea para sí. Bueno, vamos a seguir entonces. En esta segunda temática de nuestro curso tenemos un resultado de aprendizaje muy interesante y es el de identificar los tipos de costos que se generan en el sector de la construcción. Vamos a empezar a definirlo según las estructuras que existen. Una de ellas es la tradicional, que los define en costos directos e indirectos. Creo que con esto es mucho más fácil para ustedes identificar hacia dónde vamos con esta nueva temática. Para el desarrollo de esta formación cuentan con el material de formación, el material complementario, la guía de aprendizaje y adicional, la invitación que les hago siempre es a seguir investigando con expertos temáticos, páginas web, por ejemplo en la biblioteca Sena, porque el conocimiento hay que seguirlo buscando y seguirlo creando. Formen comunidades de aprendizaje con otras personas que les permitan a ustedes mantenerse actualizados, personas que les colaboren, que sobre todo eso, que le colaboren con sus dudas porque no todos lo sabemos. Entonces, esa invitación, ese consejo que les doy es a abrirse a seguir construyendo comunidades de aprendizaje con otras personas. Bueno, para esta temática que va del 11 al 17 de noviembre, vamos a estar abordando el tema de los costos y sobre todo su clasificación, y para ello se les propone dos actividades. La primera es la actividad interactiva clasificación de los costos en la construcción y la segunda es el taller estructura de costos, que es un archivo de Excel donde ustedes van a pasar a clasificarlos según la etapa en la que se invierten y según el tipo de costo. Esto es acorde a lo que vamos a aprender en esta temática 2. Vamos entonces a la parte teórica de la conferencia. En la anterior nos hicimos una pregunta y va muy enfocada a esta misma de cuánto será el costo de nuestro proyecto. ¿Vamos a tener suficiente presupuesto para ejecutar el proyecto de una sola vez? ¿Necesito desarrollarlo por etapas o por fases? ¿Qué otros costos debo considerar? En fin, hay una serie de interrogantes que van surgiendo al inicio y las preguntas lo que nos hacen es a llevarnos a cuestionarnos y hacer un análisis muchísimo mayor. Y una forma de responder a esas preguntas que nos vamos a ir haciendo en la etapa de planeación es la elaboración del presupuesto y la programación de obra. Por eso es que es tan importante considerar los costos que se van a tener en la construcción, en la etapa de planeación, en la etapa de construcción. Estas serán las dos en las que nos enfoquemos en el curso, o en la etapa de seguimiento, si así lo incluye su proyecto de construcción. Hablemos ahora de qué es un costo. El costo viene siendo un recurso, un bien o un servicio que nosotros hacemos. Es ese valor en dinero que debo invertir para poder obtener algo. Y por tanto, yo debo identificarlo, evaluarlo y clasificarlo durante la etapa de planeación. Oigan que esto es muy importante. Y debemos controlarlo durante el proceso de ejecución o de construcción. Vamos a ver ahora los costos en la construcción que vamos a encontrarnos cuando nosotros estamos planeándolo. En esta fase nosotros necesitamos invertir esos recursos para poder hacer los estudios preliminares, realizar los diseños de los subproyectos, hacer los estudios complementarios que necesitamos o que son obligatorios para poder tener nuestro diseño definitivo del proyecto. Y en la etapa de construcción, nosotros
Vamos a tener otro tipo de costos que, como dijimos antes, debemos clasificarlos para poderle hacer un seguimiento y control adecuado de esa inversión que nosotros hacemos en la etapa constructiva. Aquí nosotros vamos a tener los costos propios de la ejecución de las actividades constructivas, por ejemplo, mano de obra, materiales, maquinarias, equipos, herramientas menores, etcétera, y los costos derivados de la administración y del control del proceso constructivo. En esta parte están incluidos el personal administrativo, el ingeniero residente, las secretarias, mensajeros, el pago de servicios públicos, entre otros costos que hay que considerar. Para analizar el costo de un proyecto de construcción, nosotros también debemos tener muy presente distintos factores que intervienen en ello. Voy a mencionar aquí 4 de ellos. Recuerden que cada proyecto tiene sus particularidades y por ende es necesario que ese análisis yo también lo haga de forma particular para cada proyecto. Factores entonces que vamos a considerar. El primero, el tipo de proyecto. ¿Qué hago en relación con esto? ¿O qué quiero decir? Que no es lo mismo que yo presupueste un proyecto familiar a un presupuesto comercial o un presupuesto institucional o un presupuesto que haga en una zona rural o en una ciudad. Cada proyecto tiene una complejidad y el tipo de proyecto, eso es lo que me está diciendo a mí. ¿Cómo va a ser de complejo ese proyecto? El otro factor viene siendo los planos y las especificaciones técnicas. Esto se refiere al estudio de la información que se necesita para poder determinar la magnitud, la calidad y el proceso de construcción de la edificación. Este es un estudio que analiza ese aspecto físico de mi proyecto de construcción. El otro factor va a ser el entorno. Lo que hacemos aquí es evaluar y hacer un análisis de esas condiciones físicas, legales, comerciales y técnicas que están rodeando al sitio de mi proyecto de construcción. Si tomamos el ejemplo del tipo de proyecto que les decía, entonces miren, no es lo mismo que yo construya un edificio en Bogotá a un hotel o una casa en una isla de San Andrés. Cada zona va a tener una oferta de proveedores y de mano de obra muy diferente. Y esto va a afectar también el costo y la calidad de lo que yo voy a realizar. Y el otro factor que yo quiero que tengan muy presente es el tema de la organización de la obra. Cuando nosotros elaboramos un presupuesto, lo hacemos basado en una organización que suponemos que es ideal y de ahí nosotros vamos a empezar a desprender una serie de estimaciones y estudios que nos ayudan a hacer esa evaluación de los costos. Algunos aspectos de la organización de la obra que inciden en el costo final del proyecto van a ser, por ejemplo, los sistemas de transporte de materiales, la disposición adecuada de estos, las características y métodos para obtener la producción de algo, el uso de maquinarias o equipos de transporte vertical, cómo se conforman las cuadrillas de manera cualitativa y cuantitativa, etcétera. Entonces, esto me está arrojando a mí información de cómo pueden ser orientados esos costos de mi proyecto de construcción. Muy bien. Ahora, para responder a la pregunta que nos vamos a ir haciendo de cuáles son los costos que pueden presentarse en la etapa de planeación y ejecución del proyecto, yo les voy a compartir aquí una lista. Recuerden, esta lista puede modificarse según el tipo de proyecto que nosotros hagamos, pero yo la muestro simplemente para que ustedes tengan una idea general de qué deben considerar. Entonces tenemos, por ejemplo, el del terreno. Ese costo del terreno es no solamente lo que nos cuesta, es también los intereses de capital, el lucro cesante, el valor de estudio de propiedad, el de titulación, el de impuestos. Hay unos gastos adicionales a esa compra del terreno. Tenemos los gastos de preinversión, que hacen referencia, por ejemplo, al pago de levantamiento topográfico del lote,
a los estudios de factibilidad técnica financiera, al de impacto ambiental, etc. Tenemos el de asesorías, estudios y diseños, que son esos gastos necesarios para los diseños del proyecto arquitectónico, el proyecto estructural, el de instalaciones hidráulicas, el de gas, el de reglamento de propiedad horizontal, el pago de honorarios o a esos asesores o consultores, etc. Tenemos los propios de la construcción, los gastos de ejecutar el proyecto, que son los que representan ese pago de mano de obra, maquinaria, herramientas, etc. Tenemos los gastos generales, que comprenden todos esos pagos que nosotros hacemos a esa administración de la ejecución del proyecto. Tenemos los impuestos de construcción que hacen referencia, por ejemplo, al permiso de ocupación de vías, a la aprobación del proyecto por parte de la autoridad competente, a la misma licencia de construcción, etc. Tenemos los de derechos de instalación de servicios públicos, si aplica para el proyecto. Están relacionados, por ejemplo, con el pago de los conceptos de instalación de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, etc. El de gastos comerciales, que son esos pagos que nosotros hacemos para la promoción y propaganda del proyecto. Está también el de los pagos de intereses financieros, pagos de escrituración, etc. Y el de seguros y garantías, que incluimos aquí, por ejemplo, las pólizas de responsabilidad civil, la seriedad de la propuesta, el buen manejo del anticipo, etc. Miren entonces esa lista de costos que yo debo tener muy presente. Por eso es importante que ustedes en esta etapa de planeación sean conscientes y se organicen generando de pronto una lista de todos esos costos para que no tengan omisiones. Bueno, vamos a otra parte también muy importante conocer, que es lo que les va a permitir hacer la actividad de esta semana, y es la de la clasificación de los costos de un proyecto de edificación. Estas estructuras de clasificación partieron de dos necesidades. En primer lugar, la necesidad de tener una coordinación entre la forma en que se ejecuta la obra en su parte administrativa y técnica y la forma en la que se elabora el presupuesto. Y el otro concepto que se tiene en cuenta es el enfoque que se dio, que ayuda a identificar el costo y esa deducción que se requiere para evaluarlos y controlarlos. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, entonces tenemos tres clasificaciones que son las que vamos a analizar ahora, que son la estructura tradicional o comercial, la de según el origen y la estructura combinada. La que más nosotros utilizamos es esta estructura tradicional. En esta sí me voy a enfocar un poco más. Ella clasifica los costos según la influencia que estos tienen en el presupuesto. Aquí, según esta estructura, hay tres tipos de costos. El costo del lote, recuerden en la diapositiva anterior que aprendimos que no es solamente el valor comercial, sino también hay que sumar otros aspectos como los intereses de capital, los valores de estudio, el valor de los estudios de propiedad y titulación, los impuestos, etc. Y tener presente que el costo del lote va a ser acorde a características especiales, por ejemplo, su localización, su topografía, su estrato, su tipo de uso, el desarrollo urbanístico del sector, etc. Este valor, por lo general, se analiza incluyéndolo en los costos directos. Por eso que ya ustedes van viendo que esta es una de las estructuras más utilizadas y con las que todos están familiarizados. Luego tenemos los costos directos, que son aquellos que son proporcionales al tamaño de la obra y que son necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto de construcción. Otra característica que tienen es que son fácilmente asignables a una actividad constructiva. Por ejemplo, materiales, mano de obras, equipos, herramientas. Y todos esos gastos producidos también por el pago de
subcontratos que hay que tener presente o los gastos de actividades preliminares. Y por último tenemos en esta clasificación los costos indirectos, que van a ser proporcionales al tiempo de ejecución del proyecto. Y la característica es que no me es fácil a mí asignarlo a una actividad constructiva. ¿Qué podemos incluir aquí? Administración de la obra, asesorías legales, estudios y diseños preliminares, gerencia del proyecto, costos de permiso, impuestos del proyecto, costos por publicidad y mercadeo, servicios públicos, etc. En resumen, estos son aquellos costos en los cuales es necesario incurrir, pero que no van a ser fácilmente identificables como una unidad de obra determinada, pero que sí debemos evaluarlos como actividades independientes. Miren la importancia de esta clasificación. La otra clasificación es la de la estructura según el origen, que como su nombre lo indica, lo que me permite es clasificar los costos según el origen y la fórmula o la forma en que yo los calculo. De esta forma, yo voy a identificar estos tres grupos: costo del lote, costos de la obra y los costos fuera de la obra. Si van viendo, hay similitud en la otra clasificación, solo que ya ella va desgranando un poco más los costos y los gastos. Y por último tenemos la estructura combinada. En este caso, los costos se van a clasificar considerando tanto su origen como su incidencia en el valor final de la edificación. Y tenemos esto mismo: costo del lote, costo de construcción, aquí tenemos costos directos y costos indirectos de construcción, y los costos indirectos del proyecto, que están en costos de estudios y diversos, y los costos del manejo del proyecto. En resumen, en el curso nosotros nos vamos a enfocar en la estructura tradicional, que es la que nosotros más utilizamos, y ella divide los costos en dos: costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son todos esos gastos que están directamente relacionados con la obra de construcción. Los costos directos incluyen costos de construcción del edificio, adquisición de la tierra, servicios, líneas de agua, de gas, pavimentos, aceras, cunetas, etc. Y los indirectos son esos gastos generales que permiten la ejecución de los trabajos que atañen al proyecto de obra civil y que podemos analizarlos como aquellos que es necesario que yo invierta para poder tener un control de la obra, pero que no lo puedo asignar a una actividad específica de construcción, a la instalación de carpintería, etc. Eso no lo puedo yo asignar a ellos. Entonces los debo catalogar como costos indirectos. Bueno, vamos a ver a la plataforma qué es lo que hay que realizar en esta semana. Permítame un segundo. Listo, vamos a nuestro curso. Bien, aquí se ve. Vamos ahora a irnos a la pestaña de actividades 2. Aquí la tenemos. Vamos a abrir la guía de aprendizaje, el material de formación y el material complementario. Para esta temática vamos a tener solo 2 actividades, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos dice la guía. Vamos a ir abriendo el material también. Entonces, miren. La guía de aprendizaje nos plantea esta pregunta de reflexión que dice: ¿qué factores en la etapa de planeación y en la etapa de ejecución pueden generar errores en el presupuesto total del proyecto? Esa es la pregunta con la que vamos a comenzar este estudio. ¿Qué sé? ¿Qué debo aprender? ¿Qué nuevo debo conocer? Ahí me voy motivando para entender un poco más este tema. Y luego se explican las 2 actividades: la evaluación
y el taller que van a hacer en Excel. Yo en el espacio de envío de la actividad les he dejado este taller también. ¿Qué van a hacer ustedes? Tenemos una tabla con una lista de actividades. Ustedes van a clasificarlas primero en si es un costo directo o si es un costo indirecto. Y a qué etapa, en qué etapa se asigna. ¿En la etapa de planeación o en la etapa de ejecución? También requiero invitarlos a que se cuestionen por qué necesito hacer esta división. ¿Qué me está aportando a mí identificar si es un costo directo o indirecto y en qué etapa se invierte? Cuando ustedes se cuestionan esto que les estoy preguntando y se lo responden, van a entender la importancia que tiene el poder hacer este paso de identificar los costos. Y bueno, acá tenemos el material de formación. Esto se los dejo a criterio personal, en la manera en cómo lo estudien, lo pueden descargar, lo leen en línea. Y bueno, quiero mostrarles esto. Aquí está la actividad interactiva y aquí está el taller. La actividad interactiva es simplemente entrar, esperar a que aparezcan las preguntas y responderlas. Importante, cuando ustedes terminen la actividad interactiva, deben salir de la actividad. Ya voy a mostrarles el proceso. Esto debe mostrarles el resultado obtenido. Yo aquí estoy respondiendo sin leer. Pero bueno, aquí les va a mostrar la nota, mire, ahí les sale, y ustedes deben dar clic arriba, donde dice salir de la actividad, arriba en la parte superior derecha. Con esto se carga la nota obtenida en su centro de calificaciones. ¿Ok? Y lo otro es mostrarles que en el espacio de envío de la actividad les he dejado este archivo de Excel que les permite a ustedes realizar la actividad que se propone en esta semana, la de clasificar los costos indirectos e indirectos. Y bueno, un punto importante, también deben totalizarlos. Eso es otra cosa que le pido yo y que reflexionen por qué se lo pido, para qué debo totalizarlo. Entonces el archivo se muestra de esta manera. Aquí están los costos, aquí está la columna de si directo o indirecto, planeación o ejecución y el valor. Y luego ustedes, después de hecha esa clasificación, generen sus propias tablas para que se sepa cuáles son indirectos y cuáles son directos y cuánto corresponde en valor a la etapa de planeación y cuánto en valor a la etapa de construcción. Aquí ya vamos a revisar y reflexionar sobre la incidencia de cada uno de los ítems en el precio total del proyecto. Listo, cuando terminen es ver todos los, adjuntar envío y enviarlo. Listo, mis queridos aprendices, eso es todo por esta temática. Recuerden que el aprender requiere intentarlo una y otra vez. Es necesario que ustedes todo el tiempo estén aprendiendo, cuestionando, consultando con otras personas, porque el aprendizaje se adquiere solamente de esa forma. No importa si se equivoquen, equivocarse es parte del aprendizaje. Es necesario que lo intentemos una y otra vez. Así que sigan con sus sueños, con sus metas de estudio, que lo están logrando, lo están haciendo súper bien. Muchísimas gracias a todos por ser parte de la comunidad de aprendizaje SENA. Espero sus trabajos, estoy retroalimentando sus evidencias, así que adelante con su estudio.